los factores productivos. Vamos a ir viendo todos sus detalles, todas sus características, ¿no? Y que no quede ninguna duda al respecto. Bien, empezamos. Factores productivos se entiende como el conjunto de elementos que participan en el proceso de producción y que permiten la generación de bienes y servicios, ¿no? Más conocido como mercancías. Entonces, estos factores productivos van a ser clasificados en dos grandes grupos. El primero, conocido como los factores productivos clásicos, y el segundo, los factores productivos modernos, ¿ya? En el primer grupo encontramos a la naturaleza como el elemento clásico, originario y condicionante de la producción, ¿no? Ahí vemos todo aquel elemento preexistente al hombre, tanto físico y biológico, que el hombre utiliza para la producción, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, los recursos naturales, encontramos, por ejemplo, la energía, ¿no? Las fuerzas motrices, mejor dicho, las fuerzas motrices, y todo aquello que el hombre utiliza en la transformación, ¿no? Hacia la materia, hacia los productos finales, ¿no? Por ejemplo, la madera, los minerales, por ejemplo, los peces, ¿no? Y así, una lista larga de elementos de la naturaleza. El segundo factor productivo es el trabajo. Es considerado también clásico, originario, y a diferencia de la naturaleza, es considerado un factor productivo determinante, porque es gracias al trabajo, a la inventiva, creatividad que tiene el ser humano, que ha podido transformar la naturaleza, ¿no? Y obtener los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades. Entonces, ahí está la relación íntima entre estos dos factores productivos, pero capitaneando, dirigiendo todo, es el ser humano, a través de esta actividad económica que es el trabajo. Ahora, producto de esta acción que ejerce el trabajo sobre la naturaleza, se va a derivar, o sea, va a surgir un factor productivo tercero, ¿no? O sea, va a ser el resultado de la interacción entre trabajo y naturaleza. Vamos a tener al capital, ¿ya? El capital entonces es considerado un factor productivo derivado de la acción humana sobre la naturaleza. También se le considera un factor productivo auxiliar, o sea, que va en ayuda del trabajo para mejorar su actividad, ¿no? Por ejemplo, las máquinas, herramientas, ¿no? Los equipos que utilizan los trabajadores, mejorando así su desenvolvimiento, ¿no? Su productividad. Entonces el capital cobra mucha importancia en estos últimos años. Actualmente, ¿no? La gran empresa le da mucha importancia al capital, a veces desplazando lo que es al trabajador. Como así, cuando se consiguen máquinas y más máquinas, la consecuencia de tantas máquinas o maquinización de la producción es el desempleo, ¿no? Es retirar a los trabajadores de la fábrica. Entonces, hasta aquí tenemos los tres factores productivos clásicos, así clasificados por Adam Smith, ¿no? El cual señaló la importancia de estos tres factores productivos. Hoy día, ¿no? En estos últimos siglos, en el siglo pasado y actualmente, se ha configurado dos factores productivos más, que son también de vital importancia para el desarrollo, pues, de la producción capitalista, de la producción moderna. Esto es planteado por Keynes, ¿no?
Keynes es uno de los teóricos principales de estos dos factores productivos modernos, y vamos a mencionar al cuarto factor productivo, que vendría a ser el organizador de la producción. Este es el que combina los tres factores productivos que están ya en pantalla, los combina, los organiza para generar los bienes y servicios, ¿no? Ya con sus bienes respectivos, toda una organización que se llama el proceso de producción, etcétera. Ahora, para que la empresa funcione, para que la empresa se desenvuelva, necesita también una serie de normas, ¿no?, que puedan permitir su normal desenvolvimiento. Ese quinto factor productivo es el gran regulador de la producción, a través de las leyes, a través de un conjunto de normas, ¿no?, la Constitución, etcétera. Vamos a tener al quinto factor productivo, que es el Estado. Sí, el Estado. Gracias por tu aporte. Sí, estamos leyendo también sus comentarios por interno. Así es, gracias, gracias. Sí, entonces tenemos ahí los 5 factores productivos. Acordarse siempre que esta clasificación obedece a los economistas, ¿no?, y sus respectivas escuelas. Por ejemplo, estas 3 que están acá, y dijimos que son elaboradas, planteadas por la escuela clásica, que más que descubrirla, más que ellos simplemente hacen la clasificación teórica, ¿no? Porque esto ya existe ya antes de los clásicos todavía, ¿no? Antes de los clásicos ya existía la agricultura, la ganadería, ¿no? Existían los trabajadores de diferentes épocas, y el capital, que son las herramientas, ya también existían, sino que los clásicos tienen el papel, ¿no?, tienen el rol de elaborar pues una sustentación, ¿no? Una sustentación y una explicación acerca del rol de estos factores productivos. Y luego, finalmente ya, tenemos acá el papel que le imprime pues la época actual, ¿no? La escuela keynesiana, ¿no?, desarrollando fundamentalmente el papel del Estado, ¿no?, que por muchos años habían tratado de minimizar, reducir y invisibilizar, pero ya las crisis económicas, los ciclos económicos han demostrado que el Estado es fundamental para el proceso productivo. No puede haber proceso productivo sin Estado, ¿no? El sueño de los liberales de que el Estado deje de participar en la producción se ha convertido en una pesadilla, porque no se puede, no se puede. Ahora miren, en esta crisis de pandemia se ha demostrado que el Estado juega un papel fundamental para que las empresas que quebraron en masa puedan resurgir nuevamente. Si uno recuerda, el Reactiva Perú es el movimiento de capitales más grande en la historia peruana, ¿no? 60.000 millones trasladados a los empresarios peruanos, ¿no? Algo de 17.000 empresas son financiadas por el Estado para que se recuperen de una grave crisis que trajo la paralización de la producción en estos 2 últimos años. Entonces, ya sabemos la importancia del Estado, ¿no? Sabemos que la empresa, y ahora rápidamente vamos a observar, ¿no?, cada uno de ellos. Por ejemplo, el capital. Etimológicamente hablamos de capital, ¿no?, con la palabra capitalis, que viene de la palabra caput, que significa cabeza, ¿no? La cabeza, así está el significado etimológico de esta palabra. Ahora, el concepto tiene que ver con 2 escuelas. La escuela neoclásica, la que nos plantea así claramente que el capital es el conjunto de bienes que el hombre o la empresa utiliza para producir otros bienes o servicios. O sea, lo que está diciendo es que son bienes que generan otros bienes. Así es. Dice, todo aquello que puede ser utilizado para crear nuevas riquezas. Pero cuando te dicen bienes que generan otros bienes, a ver, ¿a quién están ocultando? ¿A quién están invisibilizando? ¿A quién no mencionan? ¿Sí? Hay una intención de ocultar el papel del trabajo, ¿no? El papel del trabajo, porque un bien
no puede ser usado, no puede trabajar solito, ¿no? Ni siquiera un robot. Un robot necesita un programador, necesita mantenimiento, entonces hay todo un conjunto de trabajadores. Bien, entonces ese es el concepto que da sobre todo Alfred Marshall, el máximo representante de esta escuela, pero por otro lado, los economistas socialistas plantean que el capital no es un bien que genera otro bien. El capital, al contrario, es la relación social que se da entre los medios de producción, es decir, el dueño de todas las herramientas, maquinarias, materias primas, etcétera, etcétera, y la fuerza de trabajo, es decir, la clase trabajadora. ¿Ya? Entonces, esta relación es la que va a posibilitar, ¿no?, de que podamos hablar de capital, de capital. ¿Sí? Y gracias a esta relación es que se producen las mercancías y se genera pues la plusvalía. Y que todos ya sabemos, ¿no?, que la plusvalía es el tiempo de trabajo no remunerado al trabajador y apropiado por el empresario. Lo cual constituye lo que se denomina como explotación de los trabajadores asalariados. Ahora, las características del capital son las siguientes. Primero, que la producción de estas mercancías no es directamente a través del capital, sino que el capital lo hace de manera indirecta, por ejemplo, en la utilización de maquinaria, ¿no? La maquinaria remueve el suelo, ¿no?, saca las piedras, ¿no?, abre los surcos y facilita que el terreno esté apropiado para que podamos sembrar las papas, por ejemplo, ¿no? Una vez que se siembran, ¿no?, se cuidan las plantas que al final dan sus frutos y tenemos ya la producción agrícola. Entonces, ¿qué significa? Que la intervención del capital es de manera indirecta, indirecta, en cuanto a la satisfacción de nuestras necesidades, ¿ya? Entonces, otra característica es que con el uso, el capital se va deteriorando, se va desgastando. A ese desgaste se le llama depreciación. Depreciación, así se le llama. Es el nombre económico que se le da a todo aquello que se va deteriorando en el tiempo, ¿no? Por el uso, por el uso. Por ejemplo, estos engranajes se han ido ya deteriorando, se han ido gastando, y un tiempito más y habrá que cambiarlos ya, ¿no? Habrá que colocar engranajes nuevos, ¿no? Porque con la fuerza de la máquina estos materiales se van rajando, se van deteriorando. Ahora, eso es muy importante para el empresario, ¿no?, saber cómo y cuánto es esa depreciación para ponerlo en los costos de producción, o sea, los costos fijos. Ahora, como el capital generalmente se consigue mediante préstamos, mediante, a ver, créditos, entonces la retribución, o sea, el pago al capital generalmente se hace a través de los intereses, ¿no? Que es lo que recibe el propietario del capital. Es un porcentaje de todo lo que se va a generar de riqueza que va a ir a manos del dueño del capital. Ahora, la formación del capital, como ya lo dijimos al inicio, es la acción del hombre, la creatividad del ser humano, transformando la naturaleza, va generando capital, ¿no? Por ejemplo, herramientas antiguas, ¿no?, la rueda, los primeros cuchillos de piedra, o sea, todo ese conjunto de herramientas que van apareciendo gracias a que el hombre va a ejercer, ¿no?, transformación en la naturaleza, ahí aparece. Por eso dijimos al inicio que el capital es derivado. ¿Derivado de qué? Derivado de la acción humana
sobre el medio ambiente, ¿no? Sobre la naturaleza. La otra forma de crear capital es mediante la acumulación de los excedentes de producción, ¿no? Cuando los productores, o sea, las fábricas, las empresas, ¿no? aumentan su producción, a la cual ellos llaman productividad, competitividad. Entonces, esos bienes en exceso, que a veces no se venden, se almacenan, también forman parte de la acumulación del capital. Tercero, se acumula capital a través del resultado de ahorrar esos ingresos y luego vamos a invertirlos, ¿no? O sea, se sacrifica el gasto presente para invertirlo posteriormente. Cuarto, mediante la acumulación originaria, que viene a ser cuando los europeos, ¿no? inician su etapa, su proceso de expansión hacia la obtención de riquezas, como por ejemplo los minerales, ¿no? La mano de obra, los mercados. Y así tenemos el mercantilismo, que justamente trata de esto, ¿no? Que se define como el colonialismo, ¿no? La invasión y posesión de determinados territorios para el saqueo de esos recursos. Por ejemplo, el Tahuantinsuyo. Y último es ya cuando la gran empresa, ¿no? se ha constituido, entonces se produce la acumulación de plusvalía en cantidades impresionantes, a lo cual el empresario capitalista le cataloga como ganancias. En su léxico no figura la palabra plusvalía. En su léxico lo que figura es ganancias, utilidades o beneficios. Así se refiere. Ahora, ¿cuál es la importancia del capital? Primero, que usando máquinas, usando herramientas, ¿no? vamos disminuyendo el esfuerzo humano. Segundo, que con esas máquinas ya no se produce 10, sino se produce 100, 200, ¿no? Significa que se ha incrementado la productividad del trabajo. Sí, de igual modo, la producción se incrementa con el aumento de capital. Por ejemplo, en una chacra donde hay un tractor, ¿no? que al final de la cosecha produce 10 costales de papa, o quizás 20, ¿no? Pero si aumento la chacra y traigo 5 tractores, ya no son 20 kilos, ya son 100, 200, perdón, ya no son 20 costales, sino son 20, 100, 200 costales. A eso se refiere, ¿no? Y también reduce los costos por cada unidad productiva. Mientras más se produce a través del uso del capital, cada producto que sale va disminuyendo su costo de producción. El uso del capital de manera intensiva permite un aumento extraordinario de la explotación de los recursos naturales, minerales, ¿no? Pesca, por ejemplo, ¿no? Petróleo, tala, ganadería, etcétera, ¿no? Toda la tecnología utilizada a través de estos capitales permite que la explotación sea sea enormes cantidades, ¿no? Sí. También ahí vemos el caso, ¿no? del capital antiguo, ¿no? Una herramienta antigua, cuando se moderniza, su producción se eleva drásticamente. Antes en las minas se hacía pues con pico, pala, ¿no? Ahora ya eso es impensable. Ahora son explosivos y son cantidades espectaculares, a tal punto que la gran minería trae estas super máquinas hacia esos lugares. Mira, entonces, cuando se incorpora este tipo de máquinas o capital a la producción minera, por ejemplo, la causa, a ver, ¿quién me dice cuál sería la consecuencia social más importante de la incorporación de máquinas a la producción minera? A ver, un voluntario que me diga
¿Cuál sería la consecuencia de incorporar este tipo de maquinarias a la minería? Muy bien, gracias. Sí, excelente. Muy bien la respuesta ya de uno de nuestros compañeros del salón. Sí, la consecuencia negativa, ya para hacerlo más claro, ¿ya? Consecuencia negativa. ¿Cuál sería la consecuencia? También me están informando, la consecuencia positiva, profesor, es que aumenta la productividad. Claro que sí, muy bien, muy bien, muy bien. Pero también hay consecuencias negativas, como también ya lo están respondiendo en este momento, que es la pérdida de puestos de trabajo. Ya Alimán nos había respondido la reducción del trabajo, profesor. Muy bien la identificación de esas consecuencias, tanto positivas como negativas. Tanto positivas como negativas, ¿ya? Ok, muy bien, listo. Gracias por los aportes. ¿Sí? Bien, utilizar estas máquinas, ¿no? En la producción periodística, ¿no? En los trabajos de ese tipo. Miren estas máquinas modernas, ¿no? Ahora, el capital se clasifica según la escuela. Tenemos dos escuelas. La escuela neoclásica, ya, el capital productivo. Ahí tenemos un capital que va a generar nuevos bienes y servicios. Son de dos clases. El capital fijo, como ves en pantalla, son máquinas, herramientas, edificios, ¿no? O sea, son bienes que duran mucho tiempo en la producción, 5 años, 10 años, 20 años. En cambio, el capital circulante, que es el segundo capital productivo, este no dura solamente, no dura mucho tiempo, dura solamente una, un proceso productivo. O sea, que esta harina que ves en pantalla solamente va a durar hoy día, porque hoy día en la panadería se va a usar todo y se va a transformar en panes, bizcochos, queque, torta, etcétera. ¿Ya? Ese es el capital circulante, aquel que se incorpora a la producción. Mira, ahí está el capital fijo, repetimos, participa en varios procesos productivos, es un capital estable y va transfiriendo su valor de a pocos. Ese de a pocos se llama depreciación. Depreciación. Ahí están los ejemplos. Un capital fijo típico es un local. Es un local. Son sus máquinas. Son sus máquinas de capital fijo. Ahí está. Por ejemplo, mira, las herramientas. Las herramientas son capital fijo típicamente. Las instalaciones de la fábrica. De la fábrica. Ahora, en cambio, el capital circulante solo participa un proceso productivo, nada más, uno nada más, ¿ya? Es decir, todo su valor se incorpora al producto final. Por ejemplo, esas barras, esos bloques de cobre que ves en la foto, eso se va a incorporar totalmente a la producción de cables mellizos, ¿no? Cables mellizos o circuitos electrónicos. ¿Ves? Todo se incorpora. Nada se queda al margen. Igual el petróleo se va a incorporar a lo que se va a llamar después gasolina. ¿Ves? Ese es el capital circulante. Ahí están los ejemplos como materias primas, insumos, pago de la mano de obra, combustible, etcétera. Ahí está el combustible, ahí está, mire la electricidad. Ahora, el capital lucrativo, en cambio, es el dinero, ¿no? O también un local que se utiliza no para producir nada, sino para obtener una ganancia. O sea, el capital lucrativo no participa directamente en la producción, pero sí de manera indirecta, por ejemplo, ¿no? A través pues, de los préstamos que puede haber, ¿no? O sea, el capital lucrativo, su fin es generar una venta o lucro
al dueño de ese capital. El dinero prestado, ¿no? El alquiler de un local, ese es capital lucrativo. Capital lucrativo, ¿no? Ahí está, este es el capital lucrativo que hoy día se hace muy, muy necesario en las actividades económicas. ¿Mm? Ahora, los socialistas, ¿qué plantean? Ellos dicen que hay dos tipos de capital, el capital constante y el capital variable. El capital constante dice el valor no genera mayor valor. O sea, este capital es aquel que se va a invertir en adquirir máquinas, materias primas, insumos, edificios, herramientas y materiales auxiliares y combustibles. En cambio, el capital variable es aquel capital que se utiliza para pagar al factor productivo trabajo. Y que parte de ella no se le paga al trabajador y pasa como plusvalía. Entonces el capital variable es un capital que genera un mayor valor. Esto es su esencia. Esto es su esencia de capital variable. Y hay muchos otros capitales, capital industrial, por ejemplo, que es creado en la empresa a través del proceso productivo, ¿no? El capital comercial derivado del industrial. O sea, el industrial, que son los bienes y servicios, se ponen al comercio y se obtienen ganancias. Y esas ganancias de esta actividad de intercambio se llama capital comercial. El capital bancario, estos son los intereses que el banco paga y cobra y obtiene ahí sus ganancias, ¿no? Es el spread bancario. Y el capital financiero es cuando se fusiona el capital bancario y el capital industrial. Esta fusión generalmente se da en la bolsa de valores. El capitalismo ya es una etapa contemporánea a partir del siglo XV, XVI y consolidado con la Revolución Francesa. Ya la burguesía se hace el control de la sociedad y capitanea pues el desarrollo económico, ¿no? A través de la producción mecanizada o maquinizada también. Ahí está, ¿no? Son grandes magnates, millonarios, empresarios que van a dirigir la sociedad, ¿no? Y los trabajadores van a ser usados como mano de obra barata, y para que ellos no se den cuenta de lo que está pasando, van a bajar su nivel cultural al mínimo, casi analfabeto, ¿ya? Sí. Bueno, hay varias características de este sistema capitalista, ¿ya? Por ejemplo, una principal contradicción es entre la producción social, que lo hacen miles de trabajadores, y la apropiación individual, que lo hace una sola persona. O sea, él se apropia de toda la riqueza, mientras que en la fábrica están produciendo 1000, 2000 personas, ¿no? Y creando riqueza. Pero ¿quién se la apropia? El empresario. Esa es la ley principal del capitalismo. Ahora, el capitalismo se genera en la decadencia del feudalismo, ¿no? Del feudalismo. ¿Sí? Surge el mercantilismo, que es la época de expansionismo europeo, ¿no? Con el saqueo de los pueblos nativos de América, Asia y África, Australia también, ¿no? ¿Sí? Y esas son sus características principales, ¿no? El capitalismo tiene como esencia la propiedad privada de los medios de producción en pocas manos, que es la burguesía. El trabajo asalariado, ¿no? Que es un pago mínimo de un trabajo muy esforzado de los empleados, ¿no? También la producción no se hace individualmente como antes, sino ahora se hace de manera generalizada, maximizada.
el comercio alcanza su gran desarrollo, el mercado se expande a nivel mundial y una economía basada en la moneda que trata de romper barreras a través de los acuerdos o tratados económicos. El fin de todo, de lo que estamos hablando, es las ganancias y no satisfacer necesidades de la población porque la mayoría vive en escasez, ¿no? Que es pobreza, miseria, hambre, ¿no? Etcétera. También en el capitalismo se usan el avance científico-tecnológico en favor de estas grandes empresas. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo así, profe? Oh, reducir costos y obtener más ganancias. Ahí se da la contradicción entre dos grupos, dos clases sociales, ¿no? Uno que es el dueño de las riquezas, que es el capitalista, el empresario, y otro que es el dueño de su fuerza de trabajo, ¿no? Que son los obreros o el proletariado. Entre estos dos surge una rivalidad muy, muy profunda, que se va a expresar en diferentes épocas de la historia, ¿no? Aquí nos relacionamos empleadores y trabajadores en situación de dependencia y explotación. Uh-huh. Hay muy poquitos, ¿no? Acumulan riqueza y la gran mayoría pobreza. Ahora, para que esa gran mayoría no se percate de lo que está pasando, simplemente les adormecen, les entretienen, les desorientan, ¿no? Y la gente vive sin analizar ni reflexionar lo que está sucediendo, ¿no? Sí. Y a eso, a ese tema central, se le conoce como la plusvalía, y para que la gente no se entere, hay un proceso de alienación de los trabajadores. Para que exista riqueza en el mundo, debe haber también la pauperización de los trabajadores. O sea, para que un grupo de familias muy pequeña viva en el lujo, pomposidad, derroche increíble, tiene que haber lo que ves en la foto. Es impensable ver millonarios, ¿no? En una sociedad donde no haya pobres, porque justamente la pobreza es la que va a generar, le va a permitir a ellos acumular riqueza. Ni siquiera en Estados Unidos, donde muchos ven el modelo, ¿no? De la sociedad perfecta, ni siquiera ahí existe pues igualdad o por lo menos bienestar general. Hay hoy día más o menos 40 millones de pobres en Estados Unidos, de pobres que sobreviven con un poco de comida y nada más. No piensan estudiar, no piensan crecer, desarrollarse, ¿no? Avanzar. Simplemente están sobreviviendo, ¿no? De lo que el Estado les brinda, lo que el Estado les da, comedores populares, ¿no? Refugios, eh, algunos aportes económicos para que no se mueran. La producción es anárquica, no hay un orden, planificación menos, y eso va a generar pues, las grandes crisis económicas, ¿no? También tenemos la inflación y el desempleo propios del sistema capitalista. Gracias a estas dos características, el capitalismo florece. ¿Te imaginas que haya pleno empleo en la sociedad, que todos estén trabajando, ¿no? Y con altos salarios? El empresario estaría muy descontento. Por eso propician pues los despidos masivos para de esa manera disminuir los salarios. Y la inflación va a traer las crisis económicas, ¿no? Para que de una u otra manera las empresas se vayan renovando, pero no con plata de ellos, sino con plata del Estado, ¿no? El New Deal, por ejemplo, ¿no? El New Deal, el New Deal. Uh-huh. Así es. Sí, aquí vamos a, miren, en la clase tenemos que dar todas las posturas tenemos, la postura neoclásica, la postura socialista. Si nos quedamos en una postura, vamos a ver de que es una visión parcializada de la economía.
Y eso no le conviene a ningún postulante. El postulante tiene que conocer todas las posturas, neoclásica, liberal, socialista, mercantilista, monetarista, y en ese sentido va la clase. El profesor tiene que dar todas las posturas, ¿ya? Todas las posturas. Miren, entonces se produce un gran problema en el capitalismo, que es, vamos a subrayarlo para que quede más claro, ¿no? El carácter social de la producción. O sea, que la producción en el capitalismo es una producción en masa, socializada, ¿no? No se pone a ver una fábrica, y en la fábrica hay pues 1.000, 2.000 trabajadores que generan mucha riqueza. Y aquí está la contradicción, ¿no? Que esa riqueza, que debería ser socializada también, no pasa eso, sino que hay una apropiación privada de las ganancias. O sea, la riqueza producida va a pasar a manos de los propietarios, ¿no? En su gran mayoría, ¿no? Por eso se da el enriquecimiento, ¿no? Hacia los dueños de los medios de producción. Esa es una cuestión objetiva, real, ¿no? Que podemos ver acá en el Perú, en manos pues, de familias muy poderosas. Bien, aquí hay algunos esquemitas que les voy a dejar, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a lo que es el trabajo. Miren. De manera resumida, vamos a ver en qué consiste este otro factor productivo, ¿ya? Y ahí le dejo una frasecita que nos da Federico Engels, donde señala que el trabajo es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. Es que es impensable ver a un Homo habilis, Homo erectus, sin cazar, sin perseguir a su presa, sin recolectar, ¿no? Recolectar. Entonces, y gracias a estas actividades, Engels plantea la siguiente frase, ¿no? Y lo es en tal grado que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre. Sí, pues, gracias a esas actividades que realiza el hombre, como la cacería, ¿no? La alimentación de proteínas, ¿no? Y un conjunto ya de características biológicas y sociales, es que el ser humano logra desarrollarse. Y eso lo plantea muy bien Federico Engels en su libro El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Ahí explica muy bien el rol de este factor productivo en la vida humana. Sí, aquí lo que queremos es que el postulante pueda ver lo que es el trabajo en todo el proceso histórico y el desarrollo de la sociedad, ¿no? Igual modo, comprender el papel del trabajo humano como creador de valor, del valor en una sociedad. Diferenciar la actividad del hombre de los otros elementos que intervienen en el proceso productivo, como es el capital, por ejemplo, ¿no? El capital, la empresa, etcétera. Sí, y este es una de las pinturas que grafica el surgimiento de la clase obrera en Europa, específicamente en Inglaterra, ¿no? Donde se produjo la primera revolución industrial y ahí surgieron miles de campesinos arruinados, llevados a las ciudades para, ¿para qué? Para trabajar como obreros asalariados, asalariados. Ah, y no solamente los varones, ¿ah? También las mujeres participaron, ¿sí? Así es. Ujú. Bien. Ahora, la etimología nos ayuda también a identificar que la palabra trabajo viene de esta imagen que ves en pantalla, que se refiere al tripalo. ¿Qué cosa es? Un instrumento formado por tres varas, ¿ya? Y sujetadas con una soga, que justamente servían para que ahí se amarren a los bueyes y a los esclavos también, ¿no? Entonces, a eso se refiere el trabajo
antiguamente, en la época esclavista, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es el trabajo? Vamos a conceptualizarlo como ese conjunto de aptitudes físicas y mentales que solamente tiene el hombre. En el curso de economía solamente consideramos al ser humano como elemento trabajador. No se consideran los animales, las plantas, no hay esa amplitud de concepto, ¿no? Que hay en otros cursos, quizás como biología, qué sé yo. Acá no. Acá el único que trabaja es el ser humano. ¿Por qué? Por su capacidad reflexiva. Porque el trabajo amerita un mínimo de reflexión, un mínimo de pensamiento. No se hace por hacer las cosas. Desde la actividad más sencilla hasta la más compleja, amerita que el ser humano elabore pues un conjunto de ideas acerca de lo que va a realizar. Desde la actividad más sencilla, repito, hasta la actividad más compleja, más compleja. Sí. Y todo esto en función a generar un nuevo valor. Por ejemplo, los señores que están en la foto, ellos realizan todo su esfuerzo físico, mental, y de estas chakras vamos a obtener nuevo valor. Cuando terminen ya de sembrar, cuidar la planta y cosecharla, vamos a tener quizás aquí papa, ¿no? O quizás vamos a tener maíz, como se observa al fondo, ¿no? O quizás otra planta, ¿no? Pero va a haber un nuevo valor gracias a ese esfuerzo que ellos están realizando en su faena cotidiana, su faena cotidiana. Ahora, los liberales, para los liberales, como el que está en pantalla, a ver, ¿alguien me puede decir el nombre del que está en pantalla? A ver, un voluntario, que me diga el nombre del economista. A ver, te doy su nombre, tú me das su apellido. Adam, ¿sí? Sí, Smith. estamos. Gracias. Muy bien, gracias por tu respuesta. Sí, ya nos están respondiendo también por el chat. Gracias, chicos. Sí, sí, es Adam Smith. Adam Smith, sí. Adam Smith es el economista más importante de todos los clásicos y liberales, ¿no? Sí, muchos lo consideran pues el gran economista que se encargó pues de sintetizar todo el conocimiento de su época en ideas mejor ordenadas, mejor planteadas. Y mira lo que dice del trabajo, ¿eh? Dice que el trabajo no es un elemento principal, ni es el elemento número uno, sino es un elemento más de todos los elementos de la producción. Dice que el trabajo es otro insumo. Ajá, así es. O sea, ahí ya vemos, ¿no?, cómo es que le quitan la importancia al papel humano, al papel de la persona en la producción. Y dicen que es un insumo, un elemento más, que ingresa a la producción para relacionarse con los demás elementos y obtener las materias primas. ¿Ves? Listo, muy bien. Entonces, esa es la definición o el entendimiento que tienen los liberales acerca del trabajo. Por eso de ellos no vamos a escuchar pues una postura acerca de reivindicar al trabajador, de sacar cara por él. Eso no se va a escuchar, no se va a leer tampoco. ¿Ya? Sí. En este caso, sus opositores, ¿no?, sus contrincantes, ¿no?, sus eh, opuestos, ¿no?, que son los socialistas, ellos, ¿qué van a decir? Ellos van a decir que la fuerza de trabajo es el aspecto principal del obrero. Y el trabajador no es un elemento más, ni es una herramienta más, ni es un capital humano, como dicen, sino que es una persona, es un ser humano. Y en tal sentido, debe ser considerado. Sí.
estos economistas son los que le dan un lugar determinante al trabajo. ¿Por qué? Porque es el que va a capitanear la producción, es el que va a transformar la materia prima. Mire, una máquina, herramienta, ¿no? Puede ser muy moderna, muy avanzada, pero solita no hace nada, ¿no? Necesita siempre de un operario, un hombre que se ha preparado para manejar esa máquina y hacerla producir. Así es, sí, gracias por los comentarios que están haciendo por el chat, sí, están identificando ya personajes, escuelas económicas, y eso es muy, muy importante, ¿eh? Y es el trabajo el que imprime la dinámica a las máquinas, a las herramientas, materias primas e insumos. ¿Para qué? Para crear el nuevo valor que no se le retribuye a él, sino que mayormente se lo queda el dueño de los medios de producción. Así es. Muy bien, ahí está clarísimo, ¿no? Clarísimo lo que se plantea, que el trabajo genera valor social de las mercancías. Las mercancías no solamente tienen un valor económico, sino que en esa mercancía está ahí incorporado todo el esfuerzo humano, toda la creatividad inventiva humana está por ejemplo, en este equipo que estamos usando en este momento, que puede ser un celular, una tablet o una laptop. Aquí hay trabajo humano que está incorporado en esta máquina, ¿no? Y que ha seguido todo un proceso de producción. ¿Ya? Listo. Miren, ahora la importancia del trabajo, uno, es que es la condición primera y fundamental de la existencia humana. El ser humano no se hubiera desarrollado si es que no desenvolvían pues sus actividades. Hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita dejar de trabajar es condenarse a la muerte, ¿no? Abandonarse, ¿no? Ya centrar solamente en su individuo, ¿no? En sus preocupaciones solamente, y abandonar actividades fundamentales como la producción de cualquier tipo, ¿eh? Es ir en una degeneración humana, perder todas nuestras características, ¿no? Desde lo más fundamental que es la alimentación, el vestido, el estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso dice que es la condición primera y fundamental de toda la existencia humana. Y así debería ser tratado en todos lados, ¿no? En todos lados. Sí. Gracias al trabajo, el hombre se separa del mundo de los animales irracionales. ¿Y qué logra? Dominar las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, los ríos, ¿no? Los convierte en hidroeléctricas. Los desiertos lo transforma en chacras productivas. Y todo ese proceso que estamos comentando a grosso modo, ¿no? Le permite a la vez obtener medios de subsistencia y establecer relaciones sociales de producción. ¿Ya? Sí, de eso se trata. A ver, un segundo, por favor. Voy a cerrar mi ventana porque aquí hay un distractor muy fuerte ya. Un segundito. Ya. Hay un camión creo que de cemento, ¿no? Estaba haciendo cemento afuera. Justo hoy día. Ujú. Así es. Así es. Sí, así es como acá también se señala, ¿no? El trabajo es justamente el que poco a poco nos permite desarrollar esa capacidad racional
Y no es al revés, ¿no? Que la razón aparece primero que el trabajo. Lo primero que aparece es el Australopithecus, luego ya el Habilis erectus en esa relación, ¿no? En esa relación. Sí, y gracias a esas actividades productivas es que el hombre puede desarrollar su cerebro y en ese cerebro desarrollado puede aparecer las ideas primitivas que luego se convierten en ideas abstractas ya más complejas y surgen todas las ideas, todos los postulados, todas las formas de ver la vida, ¿no? Las ideologías, ¿no? Las ideologías. Así es. Gracias por tus comentarios. Estoy leyendo atentamente, y creo que todos también podemos leer esos comentarios que están dando nuestros compañeros. Y este es el resultado del trabajo. Aquí lo vemos, ¿no? Los Australopithecus, los habilis, los erectus, los sapiens y los cromañones. Ahora, ¿y qué es la fuerza de trabajo, profe? La fuerza de trabajo simplemente trata acerca de nuestras facultades físicas y mentales, ¿no? En este momento, por ejemplo, estamos haciendo uso de nuestras habilidades intelectuales. Miren, y cómo se observa claramente cuando participan los estudiantes, y acá tengo la relación, desde el primer momento que empezó la clase ya empezaron a comentar, ¿no? Me dicen el Estado es el quinto factor productivo. Más adelante me dicen la consecuencia negativa de tanto uso de capital es el despido de los trabajadores. ¿Ves? Esos son ya conclusiones, ¿no? Esos son ya procesos mentales que estamos realizando en esta clase. Uh-huh. Y se hacen muchas preguntas también, ¿no? Ahí plantean los nombres de varios economistas y siguen comentando. Esto es nuestra capacidad intelectual en estos momentos, ¿no? Estamos realizando. Facultades físicas serán pues cuando tenemos que levantar los ladrillos, ¿no? Para quizás hacer un techo, una casa, etcétera, ¿no? O llevar como se ve acá, llevar pues una madera, ¿no? Para hacer alguna obra ya de carácter físico, ¿ya? Y todo lo que estamos hablando debe emplearse en la producción de bienes y servicios. Ahora, ¿cuáles son las características del trabajo? La primera, que no es, como dicen muchos, es agradable, no es felicidad ir a trabajar. Ir a trabajar, ¿no? Es vital, fundamental y necesario. Pero a la vez, ¿qué sucede? Es penoso. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto desagradable. ¿Cuál es ese aspecto desagradable? Que nos genera desgaste físico y mental, ¿no? Al final de la jornada, las personas terminan agotadas, cansadas, ¿no? Y requieren alimentarse rápidamente, ¿no? Para continuar su jornada laboral, porque a veces trabajan todo el día se trabaja, ¿no? Sí. Lo cual, mire, cuando decimos penoso no estamos diciendo que sea algo malo, ¿ah? Sino que es algo, no, es un resultado natural del esfuerzo físico e intelectual que se está haciendo, que hay ese desgaste, por eso dice que es penoso y es desagradable, ¿no? Uh-huh. Sí. Otra característica es obligatorio. Uh-huh. Es obligatorio. Uno ya cuando tiene el compromiso laboral no decide cuándo ir, cuándo no ir. Hay un horario que debe cumplir el trabajador. Y eso que está implicando responsabilidad. También hay trabajos que implican peligro. Por ejemplo, trabajar en refacciones de redes eléctricas, ¿no? Las torres eléctricas de alta tensión, arreglar eso, por ejemplo. O limpiar edificios, ¿no? Esos cristales que colocan en los edificios más altos del Perú,
hay que también limpiarlos. Entonces tiene que estar colgado a 100 metros, ¿no? 80 metros, colgado ahí, limpiando los cristales. ¿Mm? O ser chofer en el Perú, ¿no? Con todos los peligros que eso implica. Causa fatiga física y mental. Aún así, nos guste nuestro trabajo, aún así nos gusta el trabajo, nos agrade, seamos felices con ese trabajo, de todas maneras la gente termina agotada, cansada. Y eso es una característica del trabajo, ¿no? Mira, este trabajo peligroso, colgado así con estos arneses, estas sogas y limpiando los cristales. O, mire, cambiando los cables, ¿no? Son torres de alta tensión, así es. Todo trabajo implica esfuerzo, desgaste de energía física y mental, siempre. Ahora, el trabajo tiene un fin económico. Las personas se desenvuelven laboralmente para obtener pues un salario y con ese salario poder conseguir un conjunto de bienes y servicios que hagan llevadera su vida y que no lo tengan pues en la pobreza, en la miseria, que no lo tengan en el abandono, en la ignorancia. Por eso se trabaja con mucho empeño y dedicación, hasta largas horas del día, ¿no? Sí, ahí los padres de familia destacan en ese campo, ¿no? Conseguir bienestar para sus hijos, para su hogar, ahora que la situación está complicada en el campo laboral. Es una actividad consciente porque demanda un nivel de reflexión. Aún así sea una actividad sencilla, necesitamos, ¿no?, pensar de qué se trata ese trabajo. Hasta las actividades más complejas, como ser, por ejemplo, un físico nuclear, ¿no? Un físico nuclear que ya demanda más conocimientos y más reflexión en sus tareas. ¿Sí? Otra es que el trabajo nos hace valiosos, nos hace personas con valores morales que nos dignifican. Por ejemplo, trabajando no dependemos de nadie, ¿no? No nos aprovechamos de nadie, no abusamos ni humillamos a nadie, más bien en el trabajo estamos desarrollando capacidades que hemos desarrollado en la universidad, que hemos desarrollado en el instituto, o en la experiencia misma de la vida, ¿ya? Entonces, eso es, caminar con la frente en alto, porque no desarrollamos ninguna actividad o actitud parasitaria o corrupta, etcétera, etcétera, ¿ya? Sí, esos son los valores morales que nos brinda el ser una persona trabajadora. Nos libera de todos aquellos prejuicios, aquellas malas interpretaciones, ¿no? De que una persona debe vivir de otra, parasitando, ¿no? Aprovechándose de la otra persona. No, 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 eso no. Eso se rompe a partir del momento que nos incorporamos a la producción, también el trabajo tiene otra característica que posibilita la transformación de la naturaleza, o sea, cambiar el medio ambiente, a veces negativamente, como ves en la pizarra, perdón, en la pantalla. Ahí mira. Y ahora, en estos días, en el Perú, acá en Lima, Ventanilla, el derrame de miles y miles de barriles de petróleo, destruyendo pues el medio ambiente, ¿no? Un ecocidio. Flora y fauna han sido seriamente afectados hasta la zona de Chancay, hasta la zona del Callao. Todo el mar ha sido contaminado por una empresa llamada Repsol. ¿Ya? Sí, está toda una discusión, una problemática acerca de este tema que en la selva peruana se vive más seguido. Allá en la selva, el oleoducto se va deteriorando
Se va habiendo derrames petroleros. Sí, los derrames petroleros. Sí, esta foto se parece mucho a Cerro Paja. Se parece mucho a Cerro Paja. Así es parecidísimo. También así hay en Tacna también. En Tacna son minas a tajo abierto. ¿Ya? A tajo abierto. Así es. Muy bien. ¿Ya? Y toda esta transformación es para conseguir estos metales preciosos de mucho valor en el mercado internacional. Así transformamos la naturaleza, mira. Antes aquí había un río nada más, ahora hay una hidroeléctrica, una represa. ¿Y qué hace, profesor, esto? Esto posibilita pues la obtención de agua para poder regar todas las chacras. Así es. Gracias por tus comentarios, por el chat. Estoy leyendo atentamente acerca el oro en Cajamarca, la plata en Lima, el uranio en Puno. Así es, qué bien, qué bien, que estén bien informados acerca de la ubicación de los metales a nivel nacional. Mira, cómo hemos transformado esta cordillera en una carretera que no es muy moderna, que digamos. Más bien, el gobierno de Francisco Sagasti ha prometido eh, que esta carretera va a ser ampliada a 4 carriles. ¿Cuándo empezará eso? Estamos eh, atentos, ¿no? A que empiece esta obra que, según informaron, era de gobierno a gobierno, ¿no? De gobierno peruano al gobierno francés para construir esta obra. Ahora, la división del trabajo tiene un aspecto favorable, ¿eh? Sí. Se va colocando a las personas según sus habilidades en tal o cual actividad específica. ¿Y eso qué genera? Que la persona pueda producir más y mejor. A eso se le llama económicamente como productividad. Hacer una persona altamente competitiva, o sea, especializada, ¿no? Operaciones parciales y simples y especializadas, como ves en la lectura, en el texto que está acá. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de dividir el trabajo? Primero, que un experto ahorra tiempo, esfuerzo y materia prima. Esa es la ventaja. Uh-huh, la ventaja. El producto sale mejor elaborado, o sea, perfeccionado sale el producto. La productividad se incrementa. De lo que antes producía 100, ahora se produce 500. De lo que antes hacía 1000, ahora se hace 5000. 5000. Uh-huh. Y al final, esta división del trabajo hace que tengamos trabajadores altamente especializados, expertos, duchos en el trabajo. Sí, así como ves en esta foto vemos ahí un químico altamente especializado, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería o de San Marcos, o de la Católica, mira. Las desventajas del trabajo, ¿sí? De la división del trabajo son las siguientes. Uno, se mecaniza al obrero. O sea, cuando el obrero está en la misma actividad, una semana, un mes, un año, 5 años, 10 años, ¿qué sucede? Que el obrero está mecanizado, o sea, solamente realiza eso. Sus otras capacidades se minimizan. Por ejemplo, no se le hace un hombre con fundamentos, conversador, dialogante, reflexivo, polemizante. Eso ya queda al olvido, porque el obrero solamente llega a la fábrica, se coloca con su máquina y ahí está 5, 6, 7, 8, 10 horas, todos los días de su vida. Nada más. Entonces, las demás facultades que tiene son minimizadas, casi invisibilizadas, ¿no? Sí. La segunda es que lo incapacita para realizar otras tareas, ¿no? Por ejemplo, tú le dices, a ver, obrero metalúrgico, a ver, vamos a la chacra. Ya,
cero a la izquierda, no sabe nada, no sabe qué hacer en la chacra. Le dice, vamos a la universidad, a ver, tampoco, no sabe cómo desenvolverse en la universidad, ¿ves? Y algo también negativo es que infantiliza la mente del obrero, porque siempre está en tareas sencillas, simples, ¿no? O sea, no le permiten que su capacidad cerebral se mantenga su madurez, y hay una involución mental, o sea, él retrocede en su desarrollo, ya no es el hombre maduro, un hombre reflexivo, un hombre pues, con criterio así, bastante su experiencia, ya eso se olvida ya. Ahora tenemos un hombre de 40, 35 años pues, jugando a muchas cosas que se ven en las fábricas, ¿no? Poniendo apodos, insultando al compañero, golpeando al otro compañero, jalándole la oreja, haciendo bromas y más bromas. ¿Ya? Eso es infantilizar la mente del trabajador, que son los aspectos más nocivos de la desventaja de la división del trabajo. Ahora, la clasificación del trabajo es según el tipo de actividad predominante. Por ejemplo, manual. Manual es cuando predomina la actividad física. Por ejemplo, un obrero de construcción, un agricultor, un pescador. Intelectual es cuando predomina la actividad mental. Como ves en esta foto, a esta señorita está ahí viendo a un trabajo, ¿no? Está viendo una actividad ahí, ¿no? Reflexionando, analizando su tarea intelectual, ¿no? Puede ser un contador, un profesor, un administrador, un ingeniero. Según su responsabilidad tenemos al director. Profe, ¿qué es un director? Es una persona que orienta, dirige, él da las órdenes. Ese es su trabajo, ese es su trabajo. ¿Ya? En cambio, el ejecutor es una persona quien recibe órdenes, es un subalterno. ¿Sí? Para dar órdenes no hay que ser como está en la imagen, obviamente, no hay que ser gritón, prepotente, esos son de la época feudal. Ahora los directores son gente amable, gentil, empática, ¿no? Gente más preparada, pues, ¿no? La gente más preparada no necesita alzar la voz, humillar a nadie, gritar en ningún momento, ¿no? Por eso las relaciones hoy día entre directores y ejecutores es más cordial, en muchos casos, ¿eh? No en todos, no en todos, ¿no? En otros lugares sí, todavía hay directores que todavía están en la época de la carreta, todavía no han superado, ¿no? Esas malas prácticas, ¿no? De alzar la voz, gritar, humillar, amenazar. Esas cosas todavía se practican en unos lugares. Sí, felizmente que cada vez es menos, porque los trabajadores también han ejercido presión para que eso vaya disminuyendo, han denunciado todo ese tipo de abusos, atropellos, que son tratar a las personas con falta de respeto, con humillaciones, con amenazas, chantajes, etcétera, etcétera. Sí, felizmente ahora el Ministerio de Trabajo recibe más denuncias y trata mejor estos temas que estamos analizando. Por eso la figura que está en pantalla no es la más recomendable para colocar a un director, ¿no? Porque sí, repito, hay y conocemos directores excelentes, personas con buen trato, con buen manejo de personal, muy bien, ¿no? Nosotros aquí en la Academia APU hace poco hemos perdido a uno de ellos. Sí, el señor director Moisés Sarmiento, nuestro director, ha fallecido hace un tiempo atrás y es una persona que nos enseñaba cada día en su forma de ser respetuoso, un hombre que orientaba, te conversaba. Ese es un director que orienta a su personal, le explica las cosas, así. Muy bien, es un bonito recuerdo que tenemos de este personaje, ya, de este personaje que vamos a
a recordar siempre. Bien. Según exista o no remuneración, tenemos al asalariado. ¿Quién es el asalariado? Es un hombre que recibe un pago por su trabajo, ¿no? Puede ser diario, semanal, mensual, quincenal, etc. El no asalariado, este no existe ya, no existe. O sea, no existe un trabajo gratuito. El trabajo gratuito solamente se ejerce mediante la presión, el abuso o el chantaje. Esto es ilegal. Ilegal es hacer trabajar a la gente sin reconocerle su tiempo, su jornada laboral. En cambio, un ad honorem, este es diferente. Este es una persona ya que tiene sus fuentes de ingreso y por lo tanto su tiempo libre lo dedica a trabajar gratis, pero no por amenazas ni nada de ese tipo, sino porque a él le parece que es una forma de contribución a la sociedad. Es ad honorem, es por el honor que sale a trabajar en tal o cual lugar, sin cobrar ni siquiera el pasaje, ni siquiera el pasaje. Ahora, según el grado de calificación, tenemos altamente calificados, como por ejemplo este personal que está en pantalla. Sí, aquí lo tenemos, a esta señorita, ¿no? En el área técnica o el área de odontología, muy bien preparada. Se ha especializado durante 5, 6, 7 años. Pero también tenemos un trabajo simple o no calificado. Aquí no ha habido una especialización, ¿no? Pero también es un trabajo valioso. Es el caso del personal que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Ya? Listo. Bien, hemos tenido trabajadores en diferentes épocas de la sociedad, ¿no? Un esclavo en la época esclavista, un siervo en la época feudal, un obrero en la época capitalista. Ahora, el salario, también dos respuestas, ¿ah? Según los neoclásicos, dice que es la retribución a los trabajadores por haber participado en la producción. Los socialistas dicen, no, eso es mentira. El salario es el precio de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque al hombre lo han convertido en una mercancía. Pero, o sea, es una denuncia este economista. Hace la denuncia de que el salario no es un pago por tu contribución a la producción, sino es un precio. Y el precio solamente se le pone a la mercancía. Está diciendo de que al hombre lo han convertido en un objeto, una mercancía. Ahora, la plusvalía ya sabemos, ¿ah? Es el tiempo de trabajo que no se remunera y que el hombre ha creado pues riqueza. Y esa riqueza se la apropia el empresario. Y esa riqueza se llama plusvalía. Plusvalía. Y algo que debemos dejar bien sentado es que la plusvalía es la ley económica fundamental del capitalismo contemporáneo. Sí, gracias a eso existen todo lo que vemos hoy día, ¿no? Grandes fortunas, ¿no? Y también mucha pobreza. Les dejo un grafiquito para que lo vea con calma, ¿ya? Y aquí están los salarios. Según el poder adquisitivo se llama el salario nominal. Nominal. Es el dinero que te pagan a fin de mes. Y cuando con ese dinero vas a ver qué puedes comprar más o menos, se llama salario real. Salario real. Salario real es el que mide tu poder de compra. Tu poder de compra. Así es. ¿Ya? A ver, a los postulantes que están atentos, dígame por favor, ¿cuál de los dos salarios siempre está cayendo, siempre está disminuyendo? ¿El salario nominal o el salario real? Real. Muy bien, gracias por tu respuesta. Sí, el salario real es el que está cayendo. ¿Y cómo nos damos cuenta? A través del incremento de los precios. Los precios en el Perú siempre están incrementando, siempre están subiendo. Por esa razón es que podemos afirmar así categóricamente que el salario real cae, que te cae, cae.
Profe, ¿y cuándo podría subir el salario real? Cuando los precios bajan, cuando hay una deflación. Ujú. Sí, o en todo caso, cuando el salario nominal se incrementa significativamente, ¿no? Estamos hablando 200 soles, 300 soles cada año, por ejemplo. El salario actual está en 930 soles y no sube casi hace 3 años, no sube. ¿Ya? Muy bien, listo. Entonces, y aquí tenemos según lo que se pague. Por ejemplo, tenemos un salario por tiempo. Puede ser por horas, días, semanas o meses. A destajo no tiene nada que ver el tiempo. A destajo es el pago según lo que tú produces. Entonces, si produces 50 faldas, te van a pagar por esas faldas. Si produces 10, te van a pagar menos porque has producido 10. ¿Ya? Y este a destajo entonces hace que la gente trabaje más tiempo, desde la mañanita hasta la noche. La cuestión para ellos es llevarse un poquito más de dinero a su casa. Por eso viene la pregunta de admisión. ¿Cuál es el salario más explotador del sistema capitalista? ¿Cuál es el salario más explotador del sistema capitalista, muchachos? Y la respuesta es el salario a destajo. Así es, señorita, que nos está respondiendo. Muy bien. Gracias por tu respuesta. Sí, esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Y según la persona que lo percibe, tenemos el jornal. ¿Quién recibe un jornal? El obrero. El obrero. Profe, ¿y el sueldo? Ah, el sueldo lo recibe un empleado. También se llama haber también le dice. Y el honorario, profe, el honorario lo recibe un profesional o técnico especializado. ¿Ya? Profe, ¿y los emolumentos quién reciben? Estos son los altos funcionarios del Estado. Asesores, ministros, viceministros, diplomáticos, jefes de Estado, 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 soles mensuales. Así son los emolumentos en el Perú. Y la dieta es lo que recibe pues un regidor. Y no es nada barato, ¿eh? Una dieta 3, 4, 5.000, 6.000 soles por una reunión quincenal que realiza la municipalidad con sus regidores y su alcalde para aprobar o desaprobar ordenanzas municipales. Eso es el otro ingreso. Los dividendos es lo que recibe un empresario, que son en enormes cantidades, enormes cantidades. El aspecto demográfico se refiere a la población, ¿ya? En el Perú, quien se encarga de eso es el INEI. Sí, el INEI. Y en nuestro país se concluye que el Perú es pobre porque somos muchos habitantes. Esta es una postura, este es un enfoque que nació de este economista que está en pantalla, ¿no? No es algo gratuito ni espontáneo, sino que fue el famoso Robert Malthus quien señaló la idea de que los pobres y su cantidad generaban la pobreza. Nos distrajeron de la verdadera causa de la pobreza, que es la explotación, ¿no? Que es la plusvalía. Y en ese razonamiento, Malthus plantea que la solución a la pobreza no es igualar ingresos, no es redistribuir las propiedades, no, eso no se toca nada, sino la solución a la pobreza es disminuir el incremento poblacional. Miren. Uh-huh. Aunque no creas, estas ideas persisten en el Perú. Solamente te invitaría a que converses con tus vecinos, con tus vecinas acerca de este tema, para que tú mismo te des cuenta que todavía siguen, siguen pensando de esta manera. Uh-huh. Sí, Malthus, las ideas de Malthus. Sí, exactamente, ¿ya?
Para muchos de nosotros, Malthus ya está desfasado, no corresponde, pero aquí en nuestro país, repito, sectores políticos, ¿no? Partidos políticos, gobiernos han aplicado teorías neomalthusianas. Ujú. Sí, muy bien, muy bien, muy bien por los comentarios, por los comentarios. Sí, esto, que, como repito, todo esto de que los pobres generan más pobres y hay que disminuir a los pobres para que disminuya la pobreza, es un razonamiento neomalthusiano, neomalthusiano, ujú, porque la pobreza y miseria responde a otras causas. ¿Y cuál es la causa principal, profe? La causa principal es qué forma de propiedad predomina en esta sociedad, ¿no? Ese tipo de forma de propiedad es la que va a generar una inequidad en la distribución de la riqueza. Mira, por ejemplo, esta inequidad, mira. Lugares como este que tienen locales inmensos, casas extraordinarias, con todos los lujos posibles. Mientras que en otros lugares la gente sobrevive en pequeñas casas, ¿no? Aquí ya son de cemento ya. Antes eran de esteras, eran de madera, de plástico. Así sobrevivía la gente. Ya con 10, 20, 30 años después ya lo ves ahí con sus material noble, pero después de trabajar 20, 30 años. Ya ancianito ya puede ver ahí su casa. Y aquí se ve en esta foto la gran diferenciación de la riqueza, ¿no? Para este lado, pero miren, para este lado, para el lado derecho, aquí están las Casuarinas, la zona más rica del Perú. Y para este otro lado tenemos la zona de Pamplona Alta, la zona más pobre del sur de Lima. Y separados por un muro llamado el Muro de la Vergüenza. Bien, en la totalidad, ¿no? Hasta el 2021, 33 millones, ¿no? 35.304 habitantes en el Perú. La población en edad de trabajar, según la Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de Trabajo, es 14 años para adelante. 14, 15, 16, 17. ¿Ya? Ahí se divide en población económicamente activa y población económicamente inactiva. Esta población va de los 14 a los 65 años, según la OIT y el Ministerio de Trabajo. Son aproximadamente el 40%. Se divide en adecuadamente empleado, subempleado y desempleado. Sí, son así la división. Los adecuadamente empleados son personas que trabajan en su especialidad. Por ejemplo, si tú vas a estudiar medicina, derecho, contabilidad, terminas tus estudios y te vas a trabajar a ese campo. Ahí serías adecuadamente empleado, ¿ya? Y tus ingresos superan el salario mínimo referencial. En cambio, los subempleados son personas que trabajan temporalmente. Ellos no trabajan en su especialidad, no trabajan en lo que ellos les gusta, trabajan en lo que pueden trabajar. Sí. Ajá. Y su salario es muy bajo. Trabajan menos de 35 horas semanales. Ahora, los desempleados, esos sí son más graves, ¿ah? Personas de 14 años a más, no tienen trabajo, ya no buscan porque ya ya se han cansado ya. Los cesantes también, los aspirantes. Sí, eufemísticamente le llaman ejército de reserva laboral. Ya vemos la población económicamente activa, inactiva, perdón, los menores de 14 años y los mayores de 65 años. También están los estudiantes, los que están en la universidad. Por ejemplo, este joven que está en pantalla, está estudiando, imaginemos, puede saber contabilidad, ¿no? Entonces, como no participa en la producción, él está dentro de la población económicamente inactiva, más conocida como no PEA, no PEA.
También figuran los jubilados, los rentistas, las amas de casa, como la señora que está en la foto, los sacerdotes militares, discapacitados y los que practican actividades ilícitas. Tiene varios nombres: no-PEA, pena y extracto pasivo. Ellos tampoco son de la PEA. Ellos no producen, sino que ellos brindan un servicio de seguridad a la patria, ¿no? Tampoco producen nada ellos. Sin embargo, sus salarios están asegurados por parte del Estado peruano, ¿ya? Bien, finalmente los conflictos sociales se dan porque en nuestro país existe pues esta contradicción, ¿no? Entre ricos y pobres. Por ejemplo, los pobres, ¿qué exigen? Mejores salarios, ¿no? Mejores niveles de vida, ¿no? Que haya un buen trato en la empresa, que te reconozcan tus vacaciones, las capacitaciones, generalmente lo hace la empresa. Mientras que a los empresarios no les interesa esos temas. A ellos lo que les interesa es que aumenten las ganancias y acumular, acumular y acumular. Ahí está la figura. Esta es la figura, históricamente hablando, entre los que no tienen o poco tienen y los que más tienen y mucha riqueza van acumulando. Acá hay otra figura parecida a la anterior, a colores. Por ejemplo, los empresarios que quieren más ganancias, ¿qué hacen ellos, profe? Ellos incrementan la jornada de trabajo. O sea, si antes era 8 horas, ahora son 10 horas. Profe, el trabajo a domicilio, sí, te hacen llevar para que en tu casa cortes el pantalón. Termines de cortar el pantalón. Las horas extras a veces no se pagan. También congelan los salarios. Es otra medida que se viene aplicando casi 3 años con el salario actual. Y reducen el salario real, que significa que vas a poder comprar cada vez menos, menos. Y para que el salario no suba, el salario se mantenga bajo, ¿qué hacen? La típica, despidos masivos. De la noche a la mañana, a veces en una fábrica de 3.000 personas, 1.000 despedidos. Profe, 1.000 despedidos, tanto así que la fábrica está quebrando. No, sino que la fábrica el dueño quiere ahorrarse 1.000 salarios para que pasen a su cuenta. Y su trabajo de los 1.000, ¿quién lo va a hacer? Lo van a hacer, pero los que quedan, los 2.000 se van a repartir el trabajo entre todos. Pero el empresario se va a asegurar con 1.000 salarios directo a sus ganancias. Lockout significa que van a cerrar la fábrica ¿para qué? Para que no le paguen los derechos a los trabajadores. Y los trabajadores reaccionan, pues, ¿no? Salen a las calles, empiezan a luchar, mira, paro de 24 horas, no te hacen caso, huelga de indefinida. La huelga es una medida constitucional en la cual los pobladores se hacen respetar paralizando su fuerza de trabajo. Huelga de brazos caídos. Esta es la más brava, la huelga de hambre. El boicot es perjudicar a la empresa para que nadie les compre. Y el sabotaje sí es destrucción de la fábrica. La toma local ya es algo más peligroso. ¿Ve? Son 7 medidas que toman los trabajadores y a veces les cuesta la vida a muchos de ellos. El sindicato es la organización de los trabajadores para defender el derecho de ellos, capacitarlos, prepararlos. En nuestro país, desgraciadamente, se ha ido perdiendo el trabajo. Ha habido muchos despidos, se ha ido eliminando derechos laborales, no hay estabilidad laboral en el Perú. Bueno, y así, una serie de características que estamos viendo, ¿ya? Ahí está la situación laboral desde los 90 hasta hoy día. Ahora, las empresas son unidades de producción para organizar esa producción, ¿no? Reúne a los factores productivos para generar bienes y servicios. En el capitalismo, la empresa es el eje de la producción mercantil. Su objetivo es el beneficio. ¿Quién es el empresario? Es una persona emprendedora.
Una persona que tiene ciertas cualidades, que no puede ser cualquiera, pues, ¿no? Algunos lo han aprendido estudiando, otros lo han aprendido por experiencia. Su papá, su mamá les han enseñado cómo invertir, cómo trabajar, cómo obtener buenos resultados. En nuestro país, la mayoría de peruanos tratan de hacerlo, pero sin ninguna capacitación, sin ninguna experiencia, parten de cero. Por eso, muchos quiebran. En nuestro país, antes de la pandemia, quebraban 80.000 micro y pequeñas empresas cada año quebraban. Esto es lo que hace un empresario, mira, tiene olfato para qué producir, cómo venderlo, así, detalles, ¿no? En nuestro país tenemos empresarios muy prósperos, como este señor llamado Carlos Rodríguez Pastor, pero también hay sindicatos que se defienden, ¿ah? Hay sindicatos famosos, el top y top. Y aquí están los 5 factores, pero los 3 factores productivos, ¿no? Naturaleza, trabajo, capital, todos en la fábrica para generar bienes y servicios. La característica de la empresa es uno que genera riqueza a través de la producción, pues, de bienes y servicios, ¿no? Ahora, el fin de la empresa, el fin mercantil es generar, pues, bienes para el intercambio, ¿eh? El fin lucrativo es generar ganancias para el propietario, riquezas, así es. Y la responsabilidad económica es asumir tu responsabilidad con respecto a lo que haga la empresa, ¿sí? Responsabilidad social es cuando te comprometes a mejorar la situación de la sociedad, de la población. Si has contaminado el medio ambiente, tienes que solucionar el problema y tienes que plantear una alternativa. La empresa hace que se incremente la producción, la productividad, va a proveer a la sociedad de los bienes que necesita la gente, ¿sí? Ropas, por ejemplo, y las empresas se califican según el dueño. Según el dueño, las empresas privadas son las que han tomado mucha fuerza en los últimos años. Ahí tenemos la lista de empresas privadas más prósperas de 2015. Esta página te recomiendo que investigues, porque aquí está todita la información de las grandes empresas peruanas. Y estos son los grupos más poderosos del Perú. Las empresas públicas son empresas que el Estado ha financiado y está dirigiendo actualmente. Por ejemplo, el MAPE. Ahí está la lista de las empresas: Banco de la Nación, COFIDE, NAPO Perú, Servicios Industriales, miren, tenemos ahí Corpac, etcétera, ¿no? Sedapal, la más emblemática, ENAFER Perú. En la década de 90 se vendieron más de 200 empresas sin el menor remordimiento. Las empresas mixtas trabajan privado y estatal. Las cooperativas, todos trabajan como si fueran propietarios de la empresa. Todos trabajan igual, todos aportan igual. Las microempresas son las más difundidas a nivel nacional. A ver, ya el tiempo nos ha ganado. Vamos a ver nuestras preguntas en este momento. Voy a compartirles las preguntas, ¿ya? En este instante estoy compartiendo preguntas para marcar todos juntos. Ya, listo. Abro el archivo. Ya. Boletín 2. Ya, listo. Y estoy compartiendo las preguntas de economía. Todos, por favor, ya han revisado. Vamos a ir de frente a ver esas claves. ¿Ya? Ahí ya estoy llegando ya. Listo. Primera pregunta. A ver, compartimos. Ya tenemos poco tiempo. Ya, ahí está.
Según el informe de la OIT, el exceso de calor en el ámbito laboral constituye un riesgo para la salud en el trabajo porque limita las funciones y actitudes físicas de los trabajadores. En consecuencia, disminuirá la... A ver, ¿cuál es tu clave? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, porque la gente que ya está fatigada, que está acalorada o está enferma, ya no produce mucho ya. Su productividad baja, letra C. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social autorizó un adelanto de transferencia monetaria de pensión 65. Pensión 65 son para personas ancianas que ya no trabajan. Y cuando ya no trabajan estas personas, porque son ancianitas, entonces ellas están dentro de la población económicamente inactiva. La letra D, económicamente inactiva. Inactiva, letra D. 3. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publicó la primera lista de más de 15.000 empresas elegidas para la asignación del subsidio a las planillas, medida aprobada a fines del año pasado que busca incrementar la contratación del empleo. A ver, ¿quién me da su clave? ¿Qué empleo se busca incentivar? Porque lo que se quiere mantener es el empleo formal. Lo que se quiere incentivar es que la gente que está desempleada se incorpore, ¿no? Sí. A ver, en diferentes campos, ¿no? Servicios, transporte, productivo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se quiere incentivar es que la gran mayoría de gente que está, pues, en el sector informal pase al sector formal, así con toda la de planilla y todas esas cosas que son las de la ley, ¿ya? Un importante número de profesionales está ocupando puestos que no son de su carrera. Ya, hasta ahí ya tengo la respuesta ya. Cuando no estás en tu carrera, entonces estamos hablando de, a ver, y siguen faltando egresados de carreras técnicas en el país, es por eso que se estima que el 44% de los 2 millones de habitantes, sí, sí estamos hablando de personas que están en el subempleo. Letra D. La informalidad representa el 75% de la economía nacional. Este fenómeno modifica el acceso al crédito de muchos microempresarios que recurren a conocidos amigos que en muchos casos se dedican a prestar dinero a cambio de unos determinados intereses. Eso se llama capital lucrativo. Si el emprendedor no desea recurrir a las fuentes de financiamiento mencionadas, tendría que postergar su decisión de incentivar. O sea, cuando él va a generar su propio ingreso, eso se llama el capital. ¿Ya? Primero es capital lucrativo y luego es el capital lucrativo y luego ya es el capital comercial, la letra B. 6. Arturo y sus socios inician un negocio de venta de libros, Ajá. Y afines por internet, ¿no? Para ello, los elementos que adquieren guardan la siguiente relación. A ver, capital variable, capital circulante, capital constante, y capital fijo. Entonces, vamos a ver que la respuesta, a ver, capital variable es los administradores del sistema. O sea, capital variable es aquel que se relaciona o se dedica al pago de los trabajadores, que son los administradores del sistema. ¿Ya? El capital circulante son los libros y repartidores. El capital constante son las computadoras que están ahí permanentemente en ese negocio.
Ujú. Y el capital fijo vendría a ser pues los catálogos electrónicos y sistema de pagos. ¿Ya? La clave correcta es la letra D. Letra D, clave correcta. Juan es un comerciante, un gran comerciante, ahorra su plata, dice, y este dinero lo utiliza para financiar el capital del trabajo de otros. ¿Ya? Ese es el capital lucrativo, pero como le va mal, entonces, ¿qué hace? Se va al sistema financiero. Dicho cambio de opinión significa una transformación de capital lucrativo a capital financiero. Letra B. Letra B. Respecto a la clasificación de las empresas, por ejemplo, a ver un poquito más chiquito esto. Ahí tenemos a ver, la 1 es sociedad de responsabilidad limitada. La letra A, muy bien, letra 1A, 2, ¿qué dice? Sociedad anónima cerrada. 2, letra C. 3, sociedad de comandita. 3B y 4D. Letra A, la correcta. Las empresas que logran optimizar el uso de todos sus recursos y paralelamente también mejorar la gestión de residuos, creando así una disminución de los costos, una mayor rentabilidad, y como efecto final generará una venta competitiva. Esta está cumpliendo con el fin de residuos. Sí, la responsabilidad es responsabilidad social. Responsabilidad social. ¿Por qué? Porque está utilizando mejor los residuos, o sea, los elementos tóxicos que pueden haber en esa fábrica. Ante la proximidad de las fiestas navideñas, las empresas reciben solicitudes de donación de diversas entidades sin fines de lucro. Otras empresas ofrecen las donaciones voluntarias a dichas entidades o al sector público. Por lo tanto, se puede afirmar que las donaciones de bienes de empresas es una excepción a los fines mercantiles y lucrativos. O sea, aquí son donaciones, son regalos que están haciendo solamente por fiestas navideñas. Después todo el año y toda la vida se pasan vendiendo y obteniendo ganancias, lo cual es lo normal en una empresa. Bien. Muy bien, hasta ahí alguna pregunta, interrogante, algo que no esté claro. Entonces, les agradezco su atención, su participación y conmigo nos encontramos la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego, Miss.